Hola, soy el grupo 6 del PA4 y vamos a hablar de las figuras geométricas de 2 y 3 dimensiones para sexto de primaria. Este sería nuestro índice: saberes básicos, competencias específicas, figuras planas, cuerpos geométricos, actividades y análisis. Estos son los saberes básicos escogidos. Y estas son las competencias específicas que buscamos trabajar. Polígonos, elementos y clasificación de los polígonos. Un polígono es una figura plana formada por una línea poligonal cerrada y su interior. Los elementos de un polígono son lados, vértices, ángulos y diagonales. Los polígonos se pueden clasificar según su número de lados, triángulo, cuadrilátero, o según sean sus ángulos y lados. Por ejemplo, los triángulos, según sus lados, pueden ser equilátero con todos los lados iguales, escaleno con todos los lados diferentes o isósceles con dos lados iguales y uno desigual. Según sus ángulos, pueden ser rectángulos con un ángulo de 90 grados, acutángulo con ángulos agudos o obtusángulo con un ángulo obtuso. Base y altura de triángulos y paralelogramos. Debemos saber que la base de un triángulo o de un paralelogramo es uno cualquiera de sus lados. En cambio, la altura de un triángulo o de un paralelogramo es un segmento perpendicular a una base o a su prolongación trazado desde el vértice opuesto. Suma de ángulos. Debemos saber que la suma de los ángulos de un triángulo es siempre 180 y que la suma de los ángulos de un cuadrilátero es siempre 360. La circunferencia es una línea curva cerrada y plana, cuyos puntos están todos a la misma distancia del centro. Los elementos de las circunferencias son el centro, que es el punto equidistante de todos los puntos de la circunferencia, el radio, que es un segmento que une el centro con un punto de la circunferencia, la cuerda, que es un segmento que une dos puntos de la circunferencia, el diámetro, que es una cuerda que pasa por el centro y su longitud es el doble a la longitud de un radio, el arco, que es la parte de la circunferencia comprendida entre dos puntos, y la semicircunferencia, que es un arco igual a la mitad de la circunferencia. Si hablamos del círculo y de las figuras circulares, podemos decir que el círculo es una figura plana formada por una circunferencia y su interior. Las principales figuras circulares son el sector circular, que es la parte del círculo limitada por dos radios y uno de sus arcos, el semicírculo, que es la mitad del círculo y está limitado por un diámetro y una de sus circunferencias, el segmento circular, que es la parte del círculo limitada por una cuerda y uno de sus arcos, y la corona circular, que es la parte del círculo delimitada por dos circunferencias que tienen el mismo centro, también llamadas concéntricas. Ahora vamos a repasar el área de las figuras planas. Sabemos que el área del cuadrado es lado por lado y que el área del rectángulo es base por altura. Ahora vamos a descubrir que el área del rombo se puede entender como dos formas. La primera es diagonal mayor por diagonal menor partido de 2, o el área del rectángulo partido de 2, porque el área del rombo es la mitad del área del rectángulo. El área del romboide también tiene que ver mucho con el área del rectángulo, porque tenemos base por altura, es exactamente igual, ya que el rectángulo obtenido tiene la misma base y altura que el romboide. El área del triángulo es base por altura partido de 2. El área de cualquier polígono regular es perímetro por apotema partido de 2. El área del círculo es 2 por pi por r al cuadrado. Y el área de cualquier figura plana, para saberlo, tenemos que descomponer esta figura que no conocemos en figuras que sí conozcamos. En este caso, necesitamos el área del semicírculo, el área del rectángulo y el área del triángulo, y después sumar todo lo que nos ha dado. Ahora vamos a hablar de los prismas, las pirámides y los cuerpos redondos. Los prismas y pirámides son cuerpos geométricos cuyas caras son todas polígonos. Los prismas tienen dos caras paralelas e iguales, llamadas bases, y el resto de sus caras son paralelogramos. Las pirámides tienen una base y el resto de caras son triángulos. Los elementos de estas son base, arista lateral, cara lateral, vértice y arista básica. Los cuerpos redondos, en cambio, son cuerpos geométricos que tienen superficies curvas. Vamos a hablar del cilindro, que tiene base, superficie lateral curva y radio. También vamos a conocer el cono, que tiene un vértice, una superficie lateral curva, base y radio. Y vamos a hablar por último de la esfera, que tiene una superficie curva y radio. Los poliedros son cuerpos geométricos cuyas caras son todas polígonos. Los elementos de un poliedro son caras, aristas y vértices.
Los poliedros regulares son aquellos cuyas caras son todas polígonos regulares iguales y coincide el mismo número de ellas en cada vértice. Existen solo 5 poliedros regulares: el tetraedro, el octaedro, el icosaedro, el cubo y el dodecaedro. El volumen de un cuerpo es la cantidad de espacio que ocupa. En este curso se calcula el volumen en cubos y en ortoedros. El ortoedro es un prisma cuyas caras son todas rectángulos. Para hallar el volumen de un ortoedro o un cubo, se toma como unidad de medida este cubito y se cuenta el número de cubitos de cada cuerpo. También debemos saber que la capacidad, por ejemplo, de un recipiente con forma de cubo de 1 decímetro de arista es 1 litro y la capacidad de un depósito con forma de cubo de 1 metro de arista es 1 kilómetro. ¿Cuál es el área del triángulo? Muy bien. ¿Y el área del rombo? Genial. Vale, ¿y el área de un pentágono? Muy bien. ¿Y el área de esta figura? Muy bien. ¿Qué es la base? ¿Y cuánto suman los ángulos de un triángulo? ¿Cuál no es una parte de la circunferencia? Vamos a crear una casa en GeoGebra. Elegimos polígono regular de 4 lados. Ahora podemos tocar el color y la opacidad. Después vamos a elegir otra vez polígono regular, pero esta vez va a ser 3 lados para crear nuestro tejado. En mi caso lo voy a poner rojo y bastante opaco. Por último, volvemos a coger polígono regular, pero esta vez ponemos 4 lados para crear una chimenea. Ahora elegimos la herramienta para calcular el área y simplemente pinchando encima de cada polígono nos da el área total de cada polígono. Por último, sumamos las 3 áreas y tenemos el área total de nuestra figura. Este vídeo es útil para trabajar los conceptos antes de la clase presencial y para poder repasar en sus casas lo aprendido. Con este vídeo puedes interactuar a través de realizar las actividades que hemos hecho, una en GeoGebra y las otras dos aquí mismo en el propio vídeo. Por último, las herramientas utilizadas han sido Canva, GeoGebra, el propio currículum y el libro de texto de sexto de primaria de la Casa del Saber.